Hola, bienvenidos a otra píldora formativa del Centro de Formación Fundación Reyardiz. Hoy tenemos con nosotros a Minerva Morago, que es la directora técnica del área de mayores de la Fundación Reyardiz. Hola Minerva, bienvenida. Gracias por recibirme. Me gustaría saber cómo ha afectado la crisis sanitaria a los centros de atención a personas mayores. Bueno, pues a ver, el tema de la crisis sanitaria ha afectado principalmente a los centros de mayores porque ha puesto encima de la mesa, pues, en los medios de comunicación, cómo las residencias están atendiendo a las personas mayores. Esto es algo que si tú no estabas familiarizado en el entorno, no tenías un familiar en una residencia, pues hay mucha gente de la sociedad que no había reflexionado nunca sobre este tipo de atención. Entonces, bueno, pues como aspectos a destacar, pues por una parte dar más visibilidad a este tema, luego también pues nos ha impuesto la forma de atención sectorizada, que ya muchas entidades llevábamos tiempo hablando de huir de estos macrocentros gigantes donde la gente pues, es atendida pues, 50 o 60 personas en el mismo espacio. Ya pues, se ha visto la necesidad de que tenemos que tener unidades de convivencia, tener una atención más parecida a lo que es una familia, un entorno familiar con poquita gente, donde las personas que atienden conocen muy bien las necesidades y conocen muy bien a las personas que atendemos, donde es la organización la que se adapta a la persona, no al revés. Porque claro, en un espacio grande como había antes, que también, pues, como sabéis, luego ha sido el tema de la propagación del virus, pues ha favorecido mucho por este tipo de espacios tan grandes, pues era imposible tener una atención personalizada en un espacio de 50 o 60 personas. Era imposible conocer cómo querían las personas ser atendidas. Entonces, pues en ese aspecto nos ha dado ese empujón que llevábamos tiempo buscando y nos lo han impuesto de alguna manera con el tema de la sectorización. Entonces, en ese aspecto, pues pienso que ha afectado de esa manera. Por otra parte, también la formación, el equipo de trabajo se han unido mucho, han respondido juntos ante una adversidad como ha sido el COVID y se ha puesto de manifiesto pues, la importancia del trabajo que se realiza desde los centros de mayores, que han sido al final pues, las personas que han tenido que atender allí a las personas que se han quedado confinadas, porque en las residencias, como todos sabéis, pues las personas se quedaron cerradas, aisladas, no podían ver a su familia, no podían salir a la calle. Y entonces han sido los trabajadores los que han proporcionado pues, toda la atención a esas personas. Entonces, por una parte, se ha dado visibilidad a este colectivo de trabajadores y ya se oye pues, que si tienen que tener mejores condiciones, que si reivindicar la labor que hacen, que además pues, se ha hecho a nivel en general, porque se ha incluido a todo el equipo, se ha incluido a lo que es limpieza, cocina, auxiliares, todo el equipo es el que se ha unido para trabajar en esto. Por otra parte, también pues el papel de las familias ha cambiado mucho, porque las familias hasta ahora pues, venían a los centros de mayores un poco como de visita. Ahora yo creo que va a servir, aparte porque ha cambiado mucho el tema de la confianza, porque al final pues han visto que han estado sus familias un año casi entero sin verles y están bien atendidos, han estado bien cuidados. Entonces la confianza y el agradecimiento de esas familias hacia los trabajadores o a los profesionales del centro pues ha cambiado mucho respecto a antes, que era una relación como más fría. Y luego, por otra parte, también la necesidad de las personas, de los profesionales, de incluir a las familias en los cuidados. Ahora pues, se ha puesto de manifiesto que la familia es un usuario más del centro y que debemos contar con ellos para todo lo que es los cuidados. También hablando del tema de familias, pues una de las cosas que ha cambiado mucho es la inclusión de las nuevas tecnologías en la residencia en plan marchas forzadas, porque al final tuvimos que ponernos mucho las pilas con eso,
con el tema de las comunicaciones, el tema de las tablets, como ya sabéis, que ha salido muchísimo en la tele, videollamadas. Luego, por ejemplo, hacer listados de difusión de WhatsApp para informar a las familias, cosa que antes informábamos con circulares hace un año y medio, o sea, antes de la pandemia, informábamos con circulares escritas y dejándoselas en recepción. Y ahora pues tenemos todos un grupo de WhatsApp con las familias donde se ha mejorado muchísimo esa comunicación. También a la hora de hacer reuniones con ellos, o reuniones grupales o reuniones individuales, pues ahora ya es muy fácil hacerlo a través de videollamada, que antes parecía que si no te reunías en persona y era mucho más complicado, igual tenías 2 reuniones con las familias al año y ahora, por ejemplo, se pueden hacer con mucha más cotidianidad las reuniones. Entonces, esa parte de las nuevas tecnologías también hacia las personas mayores les han perdido un poco el miedo. Antes tú le decías a una persona mayor, ¿llamamos a tu hijo por videollamada? Vamos, es que ni se lo planteaban. Ahora es que es algo cotidiano, entonces eso también nos parece positivo que se ha reforzado con el tema de la pandemia. Entonces, pues ¿cómo ha afectado la pandemia? Pues a mí me gusta pensar que a pesar de todas las cosas que ya sabemos que han pasado en España a nivel de pues, los fallecidos y cosas que ya sabemos todos, pues sí que podemos sacar esa parte, esos aspectos que he querido destacar como positivos en relación a los centros de mayores. Me parece muy interesante quedarnos con esta parte positiva de la crisis sanitaria, ¿no? De cómo ha afectado a los centros de mayores. ¿Y cuáles crees que son los retos de futuro? Pues a ver, obviamente lo que hemos comentado, el tema de cambio en el modelo de atención, eso es una realidad que nos lo estamos exigiendo las propias personas que gestionamos centros de mayores, la sociedad, o sea, es un debate que ya está abierto, cómo queremos cuidar a las personas mayores. Luego también hemos visto mucha gente cómo son los centros, que mucha gente que no lo había planteado y han dicho, oye, yo no quiero estar así cuando sea mayor, ¿vale? Entonces, los retos pues son principalmente lo que comentaba, transformar nuestros centros de mayores, que en general suelen ser grandes, con capacidad de 140 personas o números de esas cifras. Dentro de esos mismos centros se pueden hacer unidades de convivencia donde las personas que convivan pues sea un entorno más familiar, que no te rote todo el personal de la residencia, es decir, que tú conozcas perfectamente a quién te levanta por la mañana, quién está contigo mientras estás comiendo, qué personas te atienden, porque al sectorizar y al hacer unidades de convivencia de grupos máximo de 15-20 personas, vamos a hacer que también esos trabajadores estén sectorizados y va a ser todo muchísimo más cotidiano. Vamos a poder tener una atención más personalizada, atendiendo más a los gustos de la persona y fijándonos en sus necesidades y en sus capacidades también. Entonces, ese es el reto que tenemos por delante, el transformar la atención tradicional que hemos tenido en España estos últimos años, a dar un cambio hacia este modelo de atención centrada en la persona. A ver si entre todos podemos aportar para efectuar esta transformación. ¿Y qué diferencia a los centros de la Fundación Reillardiz de otras entidades o de otros centros? Pues a ver, yo principalmente creo que la Fundación Reillardiz es una entidad grande que nos permite tener una estructura que, aparte de facilitar a lo que son los directores de los centros, a lo que es su día a día, pues departamento de compras, departamento de recursos humanos, pues nos permite tener esta estructura técnica, que es un equipo técnico, de la cual soy directora y que está formado por un equipo multidisciplinar, donde tenemos varias personas que, aparte de su labor diaria, se dedican un poco a pensar, a avanzar, a proponer por una parte pues, lo que son protocolos, programas nuevos, a poder probar terapias nuevas en centros que luego funcionan y las podemos exportar al resto de centros, proponer programas con trabajadores, con familias, etc. Entonces, esta estructura que acompaña día a día en la gestión a los directores
y nos permite el que la persona que está dirigiendo el centro, que está siempre muy centrado en su día a día y en resolver las cuestiones de su centro, pues es como un impulso, ¿vale?, para ir avanzando. Entonces es más fácil el hacer este camino, que a lo mejor si tú eres un director de un centro y un equipo, vamos, de un centro, que estás más aislado, pues te resulta más complicado. En este caso, el equipo técnico da soporte a todos los equipos de las residencias. Muchas gracias, Minerva, por tu respuesta. Hemos visto la importancia que tiene que darse con esta parte positiva, ¿no?, de lo que ha supuesto la crisis sanitaria. Además, destacar esa importancia que comentaba Minerva de la creación de unidades de convivencia por un lado y por otro lado cambiar o transformar ese modelo de intervención a un modelo más centrado en la persona, y también la importancia de crear esos espacios de reflexión que nos permitan repensar cómo intervenimos y cómo actuamos en nuestros centros. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente píldora.